Yo quiero que conversemos un poco sobre las conspiraciones y su relación con mi teoría. Yo sé que las conspiraciones son muy llamativas. ¿Por qué? Porque suelen abrir mundos, nos hacen volar la imaginación, ¿cierto? Nos hacen pensar en otras realidades. Por ejemplo, cuando nos dicen no, nuestra sociedad no vino del Big Bang y cosas así o cosas anteriores, sino que hay una gran civilización súper inteligente, y entonces eso nos empieza a llamar la atención. Ay, hay una civilización súper, wow, esto nunca lo había. Esas cosas se hacen atractivas, como que las conspiraciones es como que no, las pirámides de Egipto no las hicieron esclavos durante muchos años, sino que las hicieron los alienígenas y es como, wow, ¿cómo así que los alienígenas? Y entonces eso nos llama mucho la atención. ¿Cuál es el problema? De que aunque eso tiene un elemento creativo, tiene el problema de que ellas intentan pasar por ciertas, por verdad. Y eso es muy problemático, porque no se trata simplemente de que sean una película, que uno diga, ah, listo, vi una película sobre alienígenas y no, no es que el presidente de mi país sea un alienígena, sino que era una película. Y entonces uno la entiende. El problema es que las conspiraciones intentan tomar, ¿cierto?, el papel de la verdad. Y eso es muy problemático porque es como si la conspiración no te estuviera diciendo, yo quiero que te imagines, quiero que pienses a ver si de pronto esto es verdad, yo quiero que te abras. La conspiración cuando se hace no se está pensando en eso, sino que lo que se está haciendo con la conspiración es decir, esto es lo que pasa. El universo lo hicieron alienígenas, el universo es un computador, el universo realmente no existe y todos somos unos sims de un videojuego y no. ¿Por qué? Porque muchas de esas cosas lo que terminan haciendo es que ponen por verdad cosas que no son verdad. Y eso es muy problemático. ¿Por qué? Porque es como si yo me empiezo aquí a inventar. Es decir, por ejemplo, si la conspiración dice, nos han creado realmente unos alienígenas. Entonces uno tiene que empezar es a preguntarse, bueno, ellos intentan decir que la verdad es que nos hicieron unos alienígenas. ¿Dónde están esos alienígenas? Entonces, ¿cuál sería la relación acá con mi teoría? Que uno empieza a darse cuenta de que como el tiempo y el espacio son, no puede haber algo más allá del tiempo, más allá afuera del tiempo y el espacio, porque no hay como una afuera del tiempo y el espacio mismo. Es decir, no hay una parte en donde están estos alienígenas que nos están creando porque ya el tiempo y el espacio son. O sea, ellos no tienen como una cabina reservada para crearnos afuera y observar qué es lo que está pasando, sino que cuando uno se pone a analizar objetivamente, se da cuenta de que las conspiraciones terminan cayéndose. Las conspiraciones tienen ese lado que yo considero que es muy bacano y es que permiten como que uno analice otro tipo de enfoques críticos. Pero ¿cuál es el problema con las conspiraciones? Y es que en este caso no quieren obrar como postulados, como ve, ¿será que de pronto nos creó un alienígena? Ve, ¿será que de pronto el agua no moja sino que quema? Sino que las conspiraciones tienen el problema de que se asumen como si fuera verdadero. Pero uno sabe que el agua no pues que uno sabe que el agua no quema en el sentido como lo hace el fuego, ¿cierto? Sino que puede llegar a quemar, pero en diferente manera. Pero a lo que me refiero es a que las conspiraciones se intentan como forzar, nos intentan forzar a nosotros a que son la verdad. Y no se dan como desde una situación de que, oíste, ¿qué tal si de pronto nos crearon los alienígenas? O sea, la conspiración no parte como de, ¿y si tal vez nos crearon los alienígenas? Algo como eso. Pues poniendo un ejemplo de conspiración. Sino que el problema es que la conspiración dice, sí, en efecto nos crearon los alienígenas, uff, sin duda, los alienígenas hicieron todo, la comida que tú hiciste la hicieron los alienígenas, los programas que tú ves son de alienígenas, uff, sí. O sea, ya todo como que lo saben y no explican eso supuestamente. Y uno dice, bueno, ¿cómo es que eso es verdad? Y son argumentos que suelen ser muy rebuscados, muy forzados, como por ejemplo que yo te decía, no podía haber una cabina afuera del tiempo y el espacio donde están esos alienígenas que nos hagan, porque el tiempo y el espacio ya son, no hay como un algo afuera del tiempo y el espacio mismo. El tiempo y el espacio es como que ya abarcan todo, entonces no hay como una cabina afuera del tiempo y el espacio donde ellos estén y hayan hecho las cosas de la existencia. Pero las conspiraciones intentan forzar eso. No, si hay una parte, si hay una afuera, sí, y es como,
No, es que no se trata de forzar, y esos son los problemas que traen las conspiraciones. Si este tipo de imaginarios se pensara más bien como postulados, como que las conspiraciones cambiaran y más bien empezaran a señalar como, oye, nosotros creemos que nos han creado tales cosas, y empezaran a dar los argumentos y uno podría entrar a analizar y empezar a descartar, o oye, nosotros creemos que realmente, digamos, lo que ellos postulen, pero el problema es que como ya todo lo ponen de una como verdad, como fuerzan todo, o sea, no empiezan como a desarrollar argumento A, qué es lo que pasa acá, B, no hay como, sino que simplemente es como ustedes créanse en eso. Es como si le dijeran a la gente, ustedes como no entienden de esto, cualquier cosa que les digamos, que una hoja hace que ustedes respiren, una hoja muerta hace que ustedes respiren y esa hoja tiene alma y esa hoja por las noches se transforma en un cocodrilo, las conspiraciones nos llegan a insultar a nosotros de esa manera. Es como que las conspiraciones es como que ustedes no piensen, las conspiraciones están en ese sentido, ustedes no piensen, no, 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 no. ¿Por qué? Porque ya nos creó a nosotros un alienígena. Entonces ustedes tienen que aceptar que nos creó un alienígena. La relación que tendría esto con mi teoría es que yo empiezo a dar argumentos de por qué yo considero que el tiempo y el espacio son universales, son objetivos, son generales, aplican para todos. Y yo empiezo a dar argumentos, a desarrollarlo, a hilarlo, ¿cierto? Para que tú digas, bueno, esta persona, Cristian, me está tratando de explicar que el tiempo y el espacio son objetivos. ¿Por qué? ¿Cierto? Entonces, este tipo de argumentos que yo te doy, que te he dicho que, por ejemplo, la relatividad lo que hace es entender las diferencias de cómo funcionan los fenómenos afectados por la gravedad, pero que esas diferencias las entiende la relatividad y se entienden a la luz del tiempo y el espacio objetivos. Se pueden entender a la luz de un tiempo y un espacio objetivo. Es decir, si yo paso por Marte, no es lo mismo que pasar por la Luna, porque los efectos que acontecen en Marte no son los mismos que los que pasan en la Luna, y esas diferencias las mide la relatividad, pero tanto Marte como la Luna están en el universo, están en el tiempo y el espacio, y esas diferencias se pueden medir con ese reloj universal. Entonces mira que aquí hay un constructo, hay una serie de argumentos, pero ¿qué pasa con los de las conspiraciones? Que empiezan a construir argumentos, pero que luego se pierden en su validez, porque es como lo que yo te decía de esa cabina con los alienígenas, no hay una afuera. Pero las conspiraciones insisten porque ellas quieren es tomarse la situación por verdad. Entonces, tienen un lado positivo que nos abren a la imaginación, pero son muy problemáticas todas, porque es como si cada conspiración intentara hacer la verdad. O sea, si mañana tú te levantas y entras a ver algún video y dicen, no, resulta que tú no estás durmiendo en una cama, sino que tú duermes en una máquina que inventaron los alienígenas para hacerte creer que eso es una cama, y tu cama realmente es un espacio en el que te están estudiando los alienígenas que llegan por la noche a analizarte. O sea, eso son unas cosas descabelladas o sea, que se sacan de la cabeza y no explican cómo, sino que sacan tres argumentos. Entonces, son imaginarios muy interesantes como para hacer películas, para divertirse, para jugar un rato, hacer historias, pero como te digo, son muy problemáticas las conspiraciones porque cogen las teorías, digamos, filosóficas, las teorías de la física y las destruyen y no les importan ninguna base. Entonces ahí estaría mi reflexión, mi llamado a cuidar que cuando tú veas un video, ¿cierto? Tú tengas la capacidad crítica de decir, bueno, yo tengo que analizar los argumentos que me están dando estas personas, tengo que ver cuáles serían sus limitaciones, ¿cierto? O sea, puedo escucharlo, pero no simple tragarme eso por entero. No es como que me diga un video, no, realmente nosotros apenas llevamos existiendo 200 años y toda la historia del universo es falsa. Y es como, y si no forjar una capacidad crítica que me diga, bueno, yo voy a investigar eso. Es cierto que llevamos 200 años de existencia y vas a ver que no, que el universo lleva muchísimos años existiendo.
pero con información y demás. Entonces esta es mi reflexión. Ya viste ese contraste con mi teoría de que yo la he venido formando, dándole sentido, coherencia, intentando acercártela de una manera más didáctica, poniéndote argumentos, desglosando, para que no pase por una conspiración, sino que tú tengas la capacidad de decir, en efecto, esta teoría es cierta y las conspiraciones son problemáticas y realmente tenemos que aspirar a una situación más analítica, más, digamos, de entendimiento.